Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo José y María, madre de Jesús, escuchaban admirados lo que del niño decía Simeón, el cual bendijo a entre ambos y dijo a María, su madre: Sábete que éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para blanco de contradicción, y una espada traspasará tu alma, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, y había vivido desde su virginidad 7 años con su marido, viuda después hasta los 84, y no se apartaba del templo sirviendo en él día y noche, con ayunos y oraciones. Estaba pues acercándose en aquella misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo de la infraoctava de Navidad y hemos escuchado este pasaje de cuando la Santísima Virgen y San José llevaron al niño Jesús al templo, como era la ley en el Antiguo Testamento, de presentar a los niños, presentar al niño primogénito a Dios y ofrecerlo a Dios. Y en esta ocasión, pues Dios ya había previsto que el anciano Simeón fuera quien bendijera a ellos, a la Sagrada Familia y a este niño. Pero esta bendición pues es más bien lo contrario, ¿verdad? Es la presencia de Jesús que vino a santificar el templo, a santificar el lugar, así como la Virgen María que cumplía en ese momento la ceremonia de purificación que estaba prescrita en el Antiguo Testamento, pero ella pues era pura, era inmaculada, así que más bien ella fue a purificar el templo por su presencia, por su santidad. Pero sin embargo se sometieron a la ley, tanto la Virgen María como el niño Jesús se sometieron a la ley, están dando un ejemplo de obediencia y de humildad, ¿verdad? Entonces esta ley de Dios que en el Antiguo Testamento estaba vigente y que ahora ya no lo está porque hay una nueva ley, la ley del Nuevo Testamento, así que de todos modos obliga porque es la voluntad de Dios. Así que nuestra preocupación, así como los santos del Antiguo Testamento, es la misma. En el fondo, nosotros actuamos por obedecer a Dios, hacer su voluntad, que a veces en circunstancias diferentes pide cosas diferentes, pero siempre es la voluntad de Dios. Entonces este deseo de seguir la voluntad de Dios debería ser el deseo, la preocupación constante de todo cristiano, ¿verdad? Es decir, bueno, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, es que yo estoy en orden con Dios, es que yo busco lo que Él quiere de mí, ¿verdad? Y es lo que debemos preguntarnos siempre, ¿verdad? Tomamos una decisión, hacemos algo, primero vamos a decir, bueno, es que Dios está de acuerdo con lo que yo quiero hacer, es su voluntad, es para mi bien, primero para gloria de Dios, o no, ¿verdad? Y ahí está el fondo de la primera razón que nos debe hacer tomar decisiones, ¿verdad? Primero, estar en armonía con Dios. A veces Dios nos indica su voluntad por causas segundas, por circunstancias de nuestra vida, que nos muestran más o menos qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que Dios quisiera,
Entonces hay que saber estar atentos a todas las circunstancias de nuestra vida. Pero hay circunstancias que nunca cambian, ¿verdad? Por ejemplo, circunstancias morales que ya sabemos que Dios no puede querer otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos la disyuntiva entre escoger un acto bueno y un pecado, ya sabemos que Dios no puede querer nunca el pecado, así que siempre será lo mismo. Mientras que en otras situaciones a veces depende de las circunstancias en que estamos, ¿verdad? Y a veces se necesita pues reflexión y no obrar de una manera precipitada en tomar alguna decisión en nuestra vida. En este caso, Nuestra Señora y San José pues obedecieron a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, así como nosotros pues cuando podemos, porque hoy hay mucha ausencia de misas tradicionales, pero cuando tenemos la oportunidad pues no perdemos la misa, ¿verdad? La misa dominical sobre todo, y esa es la voluntad de Dios, es ahí donde Dios nos va a dar sus gracias, nos va a santificar y recibimos sus dones. Y en el fondo pues es siempre esta preocupación por hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, forzosamente viene la contradicción o el choque que puede haber entre aquellos que hacen el bien y el mal presente en el mundo. Porque en este mundo no todo es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, forzosamente sucede que haya una especie de momento, una especie de fricción, puede ser de ataque del mal hacia nosotros, y es natural que seamos perseguidos por este mundo, por los enemigos del alma, que son el mundo, el demonio y la carne, y habrá un momento en que habrá un choque, habrá un momento que habrá problemas o dificultades, es normal. Y así cuando el anciano Simeón dice que este niño habría sido puesto para ruina, resurrección de muchos en Israel y para blanco de contradicción. ¿Por qué? Porque este niño no es que nos predique la verdad, él es la verdad misma, él es la verdad eterna, y nosotros sabemos que Dios está con contraste con la obra del demonio aquí en la tierra. Entonces, si la verdad se manifestó en este mundo, que es Jesús, Dios hecho hombre, tenía que haber a momento dado un momento de contraste con el mundo. Y cuando algunas almas que eran infieles a la gracia, que eran enemigas de la verdad, entonces conocieron a este hombre que se llama Jesús, entonces surgió la contradicción y después la persecución. Y este hombre será puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, es decir, que aquellos que lo quisieron recibir, pues será para su resurrección, para su felicidad, para su gloria, y para aquellos que no lo quisieron recibir, para su ruina, que no lo quisieron aceptar. Así que Dios en esta vida obra con mucha paciencia, mucha dulzura, con todos, con los buenos y los malos, y tiene mucha paciencia, nos da mucho tiempo, oportunidades para reflexionar, para recapacitar, corregir, y nos trata con mucha suavidad en esta vida, y según su bondad, según las leyes que Él ha establecido, incluso se somete a los caprichos humanos, a nuestros caprichos. A veces Dios se somete porque Él lo ha decretado así, pero tengamos presente que en su justicia Él no se somete al hombre. O sea, llegará el momento en que Dios castigue o haga justicia, recompense el bien, castigue el mal, y en ese sentido Él no va a someterse a nuestros caprichos. Pero mientras todavía no seamos juzgados, pues Dios a veces nos hace mucho caso, nos da nuestro tiempo, a veces
es condescendiente con nuestras pequeñas debilidades o caprichos. Dios hasta se somete a nosotros en cierta manera, ¿verdad? Y es una muestra de humildad, de paciencia, de bondad para tocar nuestro corazón. Pero en su justicia, Él no se somete a nadie porque Él es Dios. Entonces aquellas almas rebeldes, aquellas almas indóciles, a momento dado se darán cuenta de la grandeza de la justicia de Dios y que sus caprichos pues eran eso, caprichos humanos, y que perdieron esa oportunidad que Dios nos da para que obremos con libertad, pero obremos el bien libremente, porque es lo que Dios agrada, es que lo hagamos espontáneamente. Por eso nos deja esa libertad y no nos quiere forzar, porque lo que es realmente meritorio, lo que es realmente agradable a Dios, es que hagamos las cosas de nuestra iniciativa, espontáneamente. Nosotros queremos obedecer su ley y nosotros lo hacemos no por conveniencia, por egoísmo, por vanidad. Lo que Dios espera es que nuestro don, el don de nosotros mismos, sea auténtico, que sea generoso, que no sea forzado, ¿verdad? Por eso nos da esta oportunidad. Y hay personas que no perciben esta bondad de Dios, esta paciencia de Dios, no la perciben. Y deberían, porque es evidente, y deberían, ¿verdad? Entonces, si no lo hacen es porque están cegados culpablemente. Entonces, cuidado de no jugar con Dios, ¿verdad? Su paciencia es como una llamada a nuestra gratitud, a nuestro amor, su bondad, ¿verdad? Todos los gestos de Dios, como dice la Escritura, Dios hace nacer todos los días el mismo sol sobre buenos y malos, y a todos participamos de sus bienes aquí en esta tierra, en esta vida. Y eso pues debería tocar a los corazones duros, y para que se plegaran a su voluntad, a su ley, a su amor. Pero debemos nosotros, y es lo que vemos constantemente, que hay este signo de contradicción que es Jesucristo, ¿verdad? Y donde quiera que se ha manifestado Él y su iglesia en la historia, en el mundo, siempre ha habido persecuciones, ha habido contrariedades, ha habido crisis, problemas, dificultades, porque el mundo, lo que hay de malo en el mundo, la cizaña que el demonio sembró en el mundo, pues se va a poner contra nosotros, se va a oponer. Y el trigo que sembró Jesucristo, pues también dará su fruto en medio de la persecución, en medio de las dificultades. Entonces, ¿por qué muchas almas, a pesar de ser tan evidente las desgracias, los males de nuestra época, la crisis de la iglesia, por qué muchas almas no han reaccionado? Pues porque no quieren darse generosamente a Dios, por conveniencias, por egoísmo, por guardar su comodidad, su estatus social. Y se puede decir que toda la crisis que hay en la iglesia es porque ha habido siempre católicos mediocres, incluso eclesiásticos mediocres, que no han querido reaccionar o denunciar francamente el mal por pretextos y conveniencias humanas que no placen a Dios. Se podría decir que el dragón del Concilio Vaticano II, ¿por qué ha englutido a todos los católicos prácticamente y a todo el clero? Pues por este espíritu de conveniencia, de comodidad, esa es la razón por la que todos han caído. Porque muchos de ellos eran incluso más tradicionalistas que nosotros, ¿verdad? Yo he oído a algunos sacerdotes que hablaban, que yo conocí, que hablaban muy bien de lo que está pasando, pero cuando vino el momento de la
crisis, de la persecución, dentro de la fraternidad, por ejemplo, la fraternidad de San Pío X empezó a hacer marcha atrás, pues ellos se plegaron para no perder su puesto, para no perder sus comodidades, sus prerrogativas, y se plegaron, ¿verdad? Y este fenómeno sucedió también en la Iglesia cuando el Concilio Vaticano II, que había eran muchos obispos que estaban alrededor de Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer, y eran tradicionalistas, se puede decir. Pero ¿dónde quedaron todos ellos? Después de algunos años, pues algunos fallecieron, otros no quisieron seguir el combate y se comenzaron a plegar al Concilio Vaticano II. Y ahí está el problema de por qué todas los bastiones de la fe que quedaban fueron poco a poco cayendo, ¿verdad? Y también hoy la crisis de la fraternidad San Pío X también es algo de eso, porque Monseñor Felé temía que hubiera una especie de persecución contra la fraternidad y pues no quería salir de la legalidad de este mundo que está al servicio actualmente, ya está bajo el control de los enemigos de Dios, de los enemigos de la Iglesia, y para guardar una cierta legalidad y no tener que sufrir una persecución, entonces él quiso pues pactizar y temporizar, tener fraternizar con esta Iglesia conciliar, mientras que no se puede, porque ellos están determinados a seguir las reformas que han comenzado. No dudan ellos, no tienen dudas cuando uno ve cómo se comportan, qué es lo que dicen. Hay una continuidad en la ejecución del Concilio Vaticano II que es muy estable desde que comenzó el concilio. Realmente se puede decir que la Iglesia está ocupada por sus mismos enemigos. Ahí está el misterio, ¿verdad? La abominación de la desolación en el lugar santo. El lugar santo son los puestos de la Iglesia, los puestos jerárquicos, el papado mismo, la persona del Papa es un lugar santo, se puede decir, que está ocupado por un usurpador, una persona que es enemiga de Dios. Así están las cosas. Entonces nosotros debemos asumir esta situación, porque si queremos ignorar lo que dice el anciano Simeón, que este niño será puesto para signo de contradicción, de ruina y resurrección para muchos. Entonces, esto no se puede evitar porque es una realidad, la oposición entre el bien y el mal, entre los que sirven a Dios, los que sirven al demonio, la iglesia verdadera y la falsa iglesia. Si no queremos asumir eso, vamos a tener que aceptar los dos, o hacer una especie de ecumenismo en el cual todos están de acuerdo. Entonces, para que el mundo nos acepte, debemos evitar de criticar al mundo, evitar de criticar el mal, y es una vía, una falsa vía de media, una línea media, que es una trampa del demonio. Así que sí, el mundo nos va a aceptar como ha aceptado a los papas conciliares, porque ya no critican la masonería, ya no critican los errores, ya no denuncian las falsas religiones, aunque puedan decir algo de verdad sobre la Iglesia, sobre Jesucristo, pero se abstienen de criticar el mal, se abstienen de criticar, denunciar el error. Y es lo que place a los enemigos, porque una iglesia que no tiene sabor, que se volvió como la sal que pierde su sabor, pues es la iglesia que el demonio necesita, en la cual los hombres de iglesia ya no denuncian el mal, ya no atacan el mal, ya no luchan contra el mal. Hoy se ha vuelto una especie de clero mitigado, que no quiere combatir el mal, y por eso el demonio, los enemigos de Dios hacen tantos avances, y esto sigue y cada vez peor,
y no hay freno, no hay barreras, no hay quien pueda retener al demonio, la acción del demonio. Entonces, la iglesia en otros tiempos era una barrera, la iglesia antes del concilio era una barrera, como quiera que sea, hasta su acción, su ejemplo se extendía incluso hasta los protestantes, porque los protestantes hacían esfuerzos, un cierto esfuerzo de moralidad, porque todavía tenían el ejemplo de la iglesia. Y cuando la iglesia se derrumbó, pues también ellos. Ahorita incluso en los protestantes hay mucho liberalismo en costumbres, mucha inmoralidad, porque ya la iglesia misma también está mal. No es la iglesia como tal, sino la iglesia, ese aspecto exterior de la iglesia, los hombres de iglesia, el aspecto humano de la iglesia, porque la iglesia como tal nunca puede estar en crisis porque es santa. Pero los miembros de la iglesia, pues sí, podemos estar en crisis, ¿verdad? Y la iglesia no deja de ser santa, a pesar de que algunos miembros o muchos miembros tengan sus problemas, ¿no? Pero eso no es la iglesia. Nuestros defectos no pertenecen a la iglesia. Lo que pertenece a nosotros en la iglesia, pues es la gracia de Dios, la fe que tenemos en Dios, eso es parte de la iglesia. Entonces, sí, debemos asumir esta situación y tomar partido, ¿verdad? Debemos decir, bueno, ciertamente el mundo es complejo, no es tan fácil, pero nosotros por lo menos debemos tomar partido, francamente, en cuanto se refiere a la verdad, a lo que es la verdad de la fe, la tradición de la iglesia, la enseñanza de la iglesia. Ahí no podemos decir, bueno, vamos a disimular esto, vamos a olvidar esto, lo vamos a dejar de lado por un tiempo. No, en esas cosas siempre debemos ser estables, ¿verdad? Así como los mandamientos, ¿verdad? Hay mandamientos que yo no puedo decir, bueno, voy a hacer una excepción. No, es que son cosas que deben ser siempre así, ¿verdad? O la fe, las verdades de la fe, yo no puedo decir, bueno, yo creo en esto, pero vamos a hacer hoy una excepción, vamos a hacer una reunión ecuménica, vamos a hacer una oración con los protestantes. No, es que en eso no puede haber excepción. No podemos transigir, no podemos tener actitudes equívocas que pueden dar lugar a que alguien, un mal ejemplo, ¿verdad? Así como en la historia de los macabeos, hubo un anciano que le dijeron, en ese tiempo Dios había prohibido terminantemente que se comiera carne de cerdo, estaba prohibido por Dios. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo aquello? Pues Él es el que sabe por qué, pero en ese caso, en ese tiempo estaba prohibido. Y a este anciano le dijeron, pues te vamos a perdonar la vida si tú comes carne de cerdo, pero no te vamos a dar carne de cerdo, te vamos a dar carne de otro animal, pero tú nomás vas a hacer como si la comes, pero en realidad no estás faltando a la ley porque no estás comiendo carne de cerdo. Pero el anciano dijo, no, es que yo voy a estar dando el mal ejemplo y los demás van a creer que yo comí carne de cerdo. Y entonces él dice, no, pues prefiero morir a hacer un acto equívoco, un acto que induce al mal, aunque en el fondo no lo sea, pero los demás lo van a tomar como que yo estoy haciendo algo malo. Entonces ahí se ve que también los actos, los malos ejemplos pueden ser un pecado grave, y no podemos dar pie a que las almas ingenuas, las almas inocentes se crean en este mal ejemplo, que sea para ellos como un mal ejemplo. Entonces, si vemos el Concilio Vaticano II y todas sus consecuencias, pues todo está lleno de equívocos, todo es equívoco, y hasta ellos mismos dijeron, los que hicieron el concilio, que decían, nosotros pusimos expresiones que eran ambiguas en el concilio porque sabíamos muy bien que íbamos a sacar de eso,
de esa ambigüedad íbamos a sacar que después las íbamos a interpretar a nuestro modo, y entonces no íbamos a interpretar en el sentido positivo, sino en el sentido modernista, en el sentido innovador. Pero en el concilio, como es una expresión ambigua, nosotros vamos a decir, no, esto no quiere decir algo malo, quiere decir lo bueno, quiere decir... Y así han llevado a la Iglesia, al cristianismo, a la corrupción, al desastre, porque sembraron la ambigüedad. Así que hay situaciones ambiguas que debemos evitar, hay situaciones equívocas que debemos evitar, ¿verdad? Entonces, si hoy hay en la Fraternidad San Pío X se quiere hacer unos acuerdos con Roma, sin precisar claramente que eso nos lleva a la ambigüedad, nos lleva al silencio, a disimular ciertas verdades, ciertos problemas que hay hoy, pues entonces es un equívoco, es que sembrar el equívoco en la mente de los fieles y inducirlos al error de una manera que no es así clara, pero que en efecto sí lleva a eso, ¿verdad? Entonces los fieles en general no están acostumbrados a ciertas sutilezas que tiene el clero, y ellos no entienden por qué el Papa recibió a tal persona en el Vaticano y la recibió con todos los honores, con grandes sonrisas. La gente enseguida dice, no, pues es que el Papa está de acuerdo, ¿verdad? Y el Papa va a decir, no, es que yo no quise decir que era eso, pero que no. Es que la mayoría del pueblo cristiano se fija más bien en los hechos que pasan, y es lo que realmente induce al pueblo a aceptar o a rechazar algo. El ejemplo es muy importante. Y hay equívocos que vienen del mal ejemplo, ¿verdad? Este mal ejemplo hay que tener cuidado, y es lo que sembró el Concilio Vaticano II desde que comenzó. Muchos equívocos, muchas situaciones, y entonces esa vía de medio que, por ejemplo, es como decir, es también casi como decir, estamos contra este niño, ¿verdad? Porque dicen, unos van a estar con este niño, otros van a estar contra el niño Jesús, ¿verdad? Algunos lo van a rechazar, otros lo van a aceptar, pero hoy quiere hacerse una vía intermediaria, y esa vía intermediaria, estilo ecuménico, estilo liberal, en realidad es el rechazo, porque nuestro Señor no quiere esa esa línea media. Dios no la quiere y no la bendice, y esa línea media siempre lleva finalmente a aceptar el mal, porque no es la línea que Dios quiere, que no es la línea que es clara en el rechazo del mal. Entonces finalmente es una nueva posición que viene siendo finalmente al servicio del mal. Eso es lo que hay que entender, y que muchos católicos no han entendido, y que se han vuelto liberales porque son conciliadores, quieren estar bien con Dios, quieren estar bien con la Iglesia, quieren estar bien con los enemigos de Dios, hasta el punto que, por ejemplo, Pablo VI, Juan Pablo II o este Papa han recibido de una manera abierta, por ejemplo, a la logia de la B'nai B'rith, que son de los peores enemigos de la Iglesia, de los peores anticristianos, y los han recibido en el Vaticano como amigos, como personas positivas, y pues eso siembra la ambigüedad, el equívoco. Hay católicos, siempre se ha dicho que la Iglesia ha prohibido a los católicos ser miembros de la masonería. Pues bien, hay católicos que se han hecho masones porque creen que la Iglesia actualmente
ha cambiado y que ahora ya está permitido ser masón. ¿Por qué? Porque pues hay tantas reuniones con los masones, hay masones que hasta van con sus insignias, van a comulgar, van a recibir la hostia. Entonces hay católicos que dicen, no, pues ahorita ya la iglesia, la masonería ya son amigos, ya todo está bien, entonces ellos entran en la masonería. Y o hacen cosas que están mal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Papa reciba a pecadores públicos, a personas que dan mal ejemplo por su vida moral, no solo a los homosexuales, sino también a los concubinos, a las personas que viven en amaciato, los recibe como pues casi felicitándolos, porque es una actitud de entusiasmo que se ve en el Papa cuando los recibe, que ya la gente dice, bueno, pues es que no hay tanto problema, eso ya no es tan grave, la iglesia ya cambió, entonces hoy eso ya está permitido. Es inducir a los católicos por el equívoco, al error, al mal. Y eso pues es la gran táctica de la masonería, de inducir al mal. Es un arte para las personas que son débiles, las personas que no son, les falta interés, fortaleza, se dejan engañar, pero que sean engañados no quiere decir que no sean culpables, porque uno a veces se deja engañar de una manera culpable, por necedad, por falta de interés, por falta de vigilancia, por falta de diligencia en evitar el mal. No es fácil ser bueno. Unos piensan que ser bueno es una cosa fácil. No, es lo más difícil que hay, ser buenos. Y sobre todo en un mundo así, como el que vivimos, es difícil ser bueno. Tenemos ser más vigilantes, más incluso astutos. Jesús dijo, sed inocentes como palomas, sí, pero también dijo, sed astutos como serpientes. Es lo que dijo Jesús. Y muchos católicos creen que ser bueno es ser ingenuo, caen no son buenos, no es la caridad, es un buenismo ingenuo. Y es lo que se ha sembrado desde hace mucho, una especie de catolicismo sentimental que nos viene del romanticismo. Es buena ser piadoso, tener piedad, pero hay una piedad que no es buena, que es una piedad sentimental, ¿verdad? Hay personas que dicen, no hables mal porque no está bien de juzgar. Es cierto cuando son situaciones en las cuales uno no tiene la evidencia, no está claro, pero cuando el mal está acechando y trata de hacer daño a nosotros, a nuestras familias, a nuestros niños, hay que estar atentos. Y no es que uno se juzgue, sino que a veces hay elementos reales para decir, hay un peligro, hay un problema, hay algo que no va. Y eso no es malo de escrutar las situaciones para ver si hay problemas o hay algo que no va, para protegernos, para proteger a los nuestros. Y hay personas que no quieren juzgar por una falsa piedad, por una falsa caridad, y no es así. Dios no quiere que seamos ingenuos, quiere que seamos astutos como serpientes, pero cuando hay elementos concretos para decir, bueno, aquí hay un peligro, aquí hay algo que no es justo, algo que es malo, entonces tenemos elementos para decirlo. El juicio temerario es cuando uno juzga algo o a alguien sin tener ninguna razón, y entonces eso sí es pecado, y es el juicio que está prohibido, los juicios temerarios, porque son temerarios porque no hay razones, porque lo hacemos por animosidad contra una persona, por odio, por venganza, pero no tenemos ninguna razón. Pero cuando hay razones y cuando hay reales razones, a veces podemos concluir que una situación es mala, que un libro es malo, o que hay un peligro, o que hay que hacer esto, hay que evitar aquello, y entonces esa es la astucia que Dios nos pide, y no es pecado,
y además es necesaria en un mundo donde hay tantos males, tantos peligros, tantos ataques a Dios y a su iglesia. Debemos tomar conciencia, debemos estar con mucha vigilancia, ¿verdad? Y esa guardia baja que tienen los católicos ha permitido que el enemigo avance. Hoy nos insultan de una manera franca en los medios de comunicación, sacan películas donde insultan a nuestro Señor, donde hacen cosas tremendas. Los católicos ya no reaccionan, se han vuelto completamente pasivos. No es eso lo que Jesucristo nos enseñó, ni el ejemplo que Él nos dejó. Él nos dejó ejemplo de que Él mismo denunciaba, por eso lo mataron, por eso lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, la vía de la salvación, la vía de la voluntad de Dios, pues siempre tendrá cruces, siempre tendrá dificultades. No es esa mentalidad que quieren un cristianismo en el cual no se sufre, en el cual no hay guerras, no hay batallas, no hay heridos, no hay problemas. Ese cristianismo es un cristianismo falso que no existe, que se inculcó mucho después del Concilio Vaticano II, como un mundo ideal que no existe. Ese mundo ideal no existe. En esta vida estamos en un valle de lágrimas, como decimos en la Salve Regina, en la Dios te salve Regina. Se dice, a ti clamamos en este valle de lágrimas. En esta vida no hay gozo perfecto, no hay paz cumplida, siempre habrá problemas. Pero si estamos decididos a ser soldados de Cristo, a seguir a nuestro Señor, cueste lo que cueste, pues inevitablemente tendremos persecución, tendremos crisis, tendremos dificultades, pero estamos haciendo el bien. Y esa es la gran satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. Ahí está. Cuando vemos a los santos que decían, que veían que tenían una época de mucha prosperidad, que no había problemas, se inquietaban diciendo, no, aquí hay algo que no va, porque cuando se hacen las cosas bien, es cuando el demonio está enojado. Y es buena señal que el demonio esté enojado, porque estamos haciendo el bien. Entonces, pues tratemos de ser fieles a este niño, al niño Jesús, al Verbo encarnado, como Él quiere ser servido, no como nosotros nos imaginamos, no caer en un cierto buenismo, una cierta ingenuidad, una cierta tibieza. No es así que Jesús es servido. Y de hecho, todos los que siguieron a Jesús, casi todos murieron mártires, casi todos los apóstoles. Hubo mucha animosidad, porque en esa época había santidad, había verdadera santidad. En la época de nuestro Señor es la época que dio más santos y que había menos cristianos, porque en ese tiempo el cristianismo comenzaba, pero había muchísimos santos, porque sí había virtud, o sea, ese deseo de conformarse a la voluntad de Dios. Y hoy, pongamos la Iglesia hasta vísperas del Vaticano II, nunca hubo tantos católicos en el mundo, pero eran frágiles. Y cuando vino la crisis, todos cayeron, porque era un cristianismo tibio, porque era un cristianismo débil, ingenuo. Y eso es por eso, como decía, el dragón conciliar ha podido devorar a todos, prácticamente todos los fieles católicos, todo el clero, porque no encontró resistencia. Ese espíritu de comodidad, de no sacrificarse, no exponerse, de no luchar abiertamente contra el mal, es lo que ha permitido que el modernismo pues pase por todos lados, sin resistencia. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, San José, la Virgen María, que nos den ese deseo de pues estar con ellos, de seguirlos, de amarlos, imitar su ejemplo, de aceptar lo que ellos nos trajeron, la verdad de Dios,
Y si seguimos con sinceridad este camino, pues tendremos que sufrir, tendremos que padecer de alguna manera. Hay quienes sufren de una manera más grave, otros sufren, por ejemplo, el deber cotidiano en un hogar es a veces doloroso, pero es porque estamos haciéndolo por Dios y va a haber dificultades, va a haber cruces, pero bueno, pero aquellos que aman la verdad, que aman a Dios, tienen que sufrir. No hay santo que no haya llevado su cruz. No hay resurrección sin pasión. Jesucristo murió y resucitó. Entonces, los que queremos resucitar con Él, debemos también estar unidos a su pasión. No hay otro camino. Entonces vamos a implorar a la Sagrada Familia que aun si este tiempo de Navidad es un tiempo de alegría por el nacimiento de nuestro Señor, pero ya Dios, por medio del anciano Simeón, ya estaba advirtiendo a la Virgen María, diciéndole: este niño va a ser signo de contradicción. Entonces no era una alegría perfecta. Esa alegría perfecta solo estará en el cielo. Y en esta vida, pues Dios nos da también alegrías, pero mezcladas con algunos dolores, algunas penas, quién más, quién menos, pero todos debemos llevar nuestra cruz y sobre todo ser conscientes de las obligaciones de la vida cristiana para que no tomemos un camino equivocado. Vamos a rezar en esta Santa Misa porque los católicos confíen en la verdad de Dios que nos da la fe católica. Ave María Purísima, siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.